Vamos a tocar un poquito de lo que es la gracia. La gracia es prescindible, importantísimo que entre esto a nuestro espíritu. Esto es base de toda la vida cristiana, de la gracia. Esa es la razón, el por qué hay muchas iglesias en muchos lados, porque la forma de pensar no está, entienden de una forma una parte de la Biblia y entienden otra forma, las otras partes de la Biblia tienen diferente opinión, por eso hay varias religiones, iglesias. Pero esto es muy importante que esta iglesia y aquellas personas que no vayan a estar viendo vía internet, que comprendamos acerca de la gracia. En unos cuantos minutos no vamos a abarcar todo el tema de la gracia, solamente lo que nos importa como de manera urgente. No sé si tú cuando has comprado un aparato, agarras, si compras una computadora, viene todo como un librito de instrucciones de cómo manejar el aparato que hayas comprado. Pero luego viene una hoja, dice instrucciones rápidas, una hoja larga, amplia por los dos lados, y ahí te dice, bueno, el mensaje de ahorita que vamos a transmitir es como esa rapidita, lo básico, lo que ya para que se haga, si no se está haciendo. Eso es acerca de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre poderoso, te doy gracias por la palabra que ha venido a través de los labios, que ha venido de ti a través de los labios de la familia, esta pareja Carrillo. Te doy gracias, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos que nos sigas dando palabra a través de tus servidores, Señor, acerca de este tema de la gracia. Porque por no comprender y no entender esto en nuestro espíritu, muchas veces hacemos juicios, juzgamos, criticamos y opinamos acerca de los demás y aún de nosotros mismos de una manera equivocada. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos decidido y hemos juzgado de acuerdo a nosotros y no de acuerdo a tu gracia divina. Te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por lo que hiciste en el Calvario, Padre. Gracias, Señor, por tu plan divino. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra y sea la gloria. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pastora Eva. Pues gracias a Dios por este privilegio. Y dice la bendita palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 9 desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia es un poder de Dios que nos da, que sin merecerlo, Él nos perdona. O sea, ese poder de Dios, como dice aquí, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, cuando tú le crees a Jesús, viene ese poder que muchas veces tú y yo, cuando confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida, tú sabes que hay algo dentro de ti, pero no sabes cómo explicarlo, como cuando nace un bebé. Un bebé ya está, o escucha sus gritos, sus lloridos, cuando ya tiene hambre, es una señal de que tiene hambre cuando un niño o bebé llora. Bueno, la gracia de Dios es un poder que Él te da a ti y a mí sin merecer y que nos perdona todo pecado de lo que ya hemos hecho en el pasado,
ahorita o en el futuro. Pero una vez que tú y yo, cuando se entiende la gracia de Dios, ese regalo que no merecemos, ese perdón de Dios en todas las áreas de mi vida, es cuando le doy a Dios mi vida, le digo, Señor, reconozco que sin ti no puedo vivir. Por eso dice que el poder de la gracia se viene con el humilde. Dice en Santiago 4:6. Si tú lees Santiago 4:6, dice la bendita palabra de Dios 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando viene esa gracia a ti es porque tú reconoces que es un humilde. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados. Pero dice, aprendan de mí, dijo Jesús en San Mateo 11:28-30. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es una persona humilde? Aquella persona que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. El que dice, yo no puedo hacer esto si Dios no me guía. Y lo opuesto a la humildad es el soberbio. ¿Qué es la soberbia? Lo opuesto, que dice, yo no necesito de Dios nada. Mira, yo tengo más que tú. ¿Y tú qué le crees a Dios? Ni te puedes, como dicen, ni un petate tienes. Oh, ni tienes una casa como la que tengo yo. Esa es la soberbia. Aquella persona que dice, yo no necesito de Dios nada. Yo no voy a la iglesia y me va súper bien. ¿Si han escuchado todas esas expresiones? Mira, yo ni diezmo. Y mira el carrazo que traigo. Mira mi casa. En todas las áreas se jacta aquella persona soberbia. Entonces, la gracia de Dios es un poder que Dios te da, que sin que lo merezcamos, pero la condición es al humilde. Lo que acabamos de leer, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, los soberbios están eliminados. ¿Y cuántas actitudes sin querer, sin darnos cuenta, muchas veces las reflejamos? Si yo me levanto o si tú te levantas sin decirle, Señor, gracias porque me das un día más de vida. No, te levantas y, ¿qué voy a hacer? Todo desesperado. Tengo el estrés y hasta te queda un poquito. Se te cae más cabello. Y después dice, ay, ¿por qué se me está cayendo el pelo? Y luego ahí llegan con Araceli, oiga, Araceli, ¿por qué? Mire esto. Las tensiones que la persona vive. Jesús dice que Él da, ¿qué? Mayor gracia. ¿Quién quiere la mayor gracia de Jesús? Dios dice en el versículo que leímos. Ahorita, pastora Elisa. A toda acción una reacción, ¿verdad, preciosos? Entonces dice en San Juan, capítulo 1, dice bien claro aquí en el 14, San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lleno de gracia y de verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Pilato en el capítulo 27 de San Mateo, Pilato le dijo a Jesús, dime qué es la verdad. Jesús no le contestó a Pilato ahí. Jesús ya había dicho en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo a través de mí, dijo Jesús. La verdad, en los diccionarios, verdad, del hebreo, lo original dice que la verdad no está sujeta a cambio. La verdad no se vende. La verdad no se prostituye porque Jesús es la verdad. Entonces la verdad
de Jesús solamente es la verdad absoluta. Absoluta quiere decir que nadie le puede decir, no es cierto o no. El poder absoluto o el poder soberano, nadie puede contradecir, porque la ciencia, por ejemplo, los niños que están aquí, ¿verdad que en la escuela les enseñan que venimos del chango, a una tesis, a una teoría de Darwin? Pero cuando ya se va de acuerdo a la palabra de Dios, no es cierto, porque un chango tiene el ADN o donde vienen esas células de cómo lo comprobó la ciencia. Entonces, otro ejemplo es como el planeta Plutón. El año pasado, hace más de un año, comprobaron que Plutón no es planeta porque no reúne las características o todo lo que la ciencia dice, ya lo quitaron. Entonces, la ciencia está sujeta a cambio. Antes decía que la Tierra era plana, pero después dijo Colón en el 1492 del día 12 de octubre, por eso se celebra. Pero dijo, no, la Tierra es redonda. Pero saben que en Proverbios, hace más de 3000 años, dijo que el círculo de la Tierra, o sea, Salomón ya sabía por la sabiduría que Dios le dio que la Tierra era redonda, y en Isaías también. Entonces, lo que te quiero decir que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando se entiende este poder que Dios te da, jamás vas a poner en duda tu fe en Jesucristo. No importa que esté todo en contra. Mira, hace días les digo de testimonio, cuando miraba toda la semana antes de que lo operaran, todos los días citas el pastor. Dije, aquí está la verdad que es Jesucristo. Camino en fe que tu siervo, tu hijo Eleazar, él sale de esta operación. Él sale. Y hablé con varios hermanos. Pero cuando tú tienes esa gracia, ese poder, porque Dios te da, como volvimos a decir lo que dice Santiago 4:6, que Él te da gracia, mayor gracia. Pero la condición es al humilde. Y Dios, a los niños que están aquí y a cada uno de nosotros, Él sabe lo que pensamos. Él sabe cuando nuestros pensamientos, Salmo 139 dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces, el otro día que dije una palabra negativa, cada rato me corrijo. No tengo todavía las alas de angelito, pero cuando me corrijo, digo, ay, Señor, todavía me falta mucho, todavía me falta mucho. Entonces, ¿por qué? Porque tú reconoces que sin Él no puedes. Dijo Jesús, sin mí no van a poder hacer nada. San Juan capítulo 15, verso 5. Sin mí nada pueden hacer. Entonces, cuando tú tienes ese espíritu de humildad, viene la gracia de Dios, ese poder. Entonces, pueblo de Dios, importa muchísimo lo que Jesús dijo. Fíjense, Dios envió a Jesús, a su único hijo. Y una pregunta que me hacía Jesús, Dios, porque dice, porque de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, o sea, es tanto el amor de Dios que envió a su único hijo Jesús al mundo para salvar, para salvar al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense cómo ves la gracia de Dios. Un amor inmenso que a su propio hijo no perdonó por el pecado que Jesús cargó en la cruz, el pecado de todos nosotros, de nuestros antepasados. Porque otra pregunta es, porque Dios es santo. Dios, que no lo podemos
palpar, porque Dios es espíritu en San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios en su infinita misericordia, Él sabía que tú y yo y los que nos están viendo por vía de internet, sabían Dios cuando formó a Adán y Eva quebraron su relación con Él, se desenchufaron, entonces Dios vino y Él en Génesis 3:15, ahí es gracia de Dios. Ya estaba la gracia de Dios, porque si no, los hubiera fulminado. Dice que usted lean el capítulo 3, el capítulo 2 de Génesis capítulo 3, dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Tuvo que matar un corderito. Estaba simbolizando, estaba dando ese ejemplo que iba a venir un cordero. Jesús iba a venir a ese cordero para dar su vida por ti, por mí. Cuando te pones a estudiar la palabra de Dios, dices, es inmenso, es inmensa la gracia de Dios. No lo merecía, pero gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú hiciste caso. Entonces, cuando alguien de sus niños hace caso, ¿cómo se sienten ustedes como papás? Admiro a los padres de familia que cuando le dan una indicación a sus niños, miro cómo sus niños hacen caso. Y les digo como testimonio, hace rato el pastor estaba hablando de Jocabet cuando estaba bebita. Pero ¿saben qué? Por eso papá, por eso mamá, lo más hermoso que puedes invertir tiempo, dedicación de estar estudiando la bendita palabra de Dios es con tus niños. Y qué privilegio los que empiezan desde temprana edad y los que todavía ya están grandes y vienen a Jesús con mayor razón. Voy a invertir en películas cristianas para mis hijos porque pues ellos no te conocieron antes, Señor. Y apresurarme, cómo termino mis 8 horas y voy a irme con mis hijos a sus conferencias, a sus actividades que ellos tienen en la escuela. ¿Por qué? Porque ellos no conocimos desde niños la palabra de Dios. Pero qué privilegio ustedes que tienen a sus niños desde chiquitos. Entonces, si Dios envió a su único hijo, esa gracia que se reflejó en Jesús cuando nació por obra del Espíritu Santo, en ese santo vientre de la Virgen María, qué privilegio que esa gracia estaba reposando en el vientre de la Virgen María. Digo, qué privilegio de mujer, porque solamente el que vive en la gracia de Dios lo puede experimentar. Si tú no has experimentado qué es la gracia de Dios, ven a Jesús. Es inmenso el tema de la gracia de Dios. Preciosa hermana, bienvenida. Entonces, gracias a Dios por esta bendita gracia, que no merecíamos este regalo de Dios que fue a través del don llamado Jesús, el don llamado Jesucristo. Y ese don habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. Gracias a Dios por su gracia. Se ha buscado en los diccionarios y en las traducciones, como fue escrito originalmente, la gracia de Dios, en la palabra de Dios, y no se ha encontrado en ningún idioma exactamente cómo traducir lo que es la gracia. No se ha encontrado. Y si tú revisas en el diccionario qué es gracia, dice favor no merecido. Pues es muy pequeño, es muy Queda poquito. cortito. Es muy poco. Va mucho más allá de la gracia. Voy a tratarlo de explicar con algunos ejemplos lo más rápido posible, porque ya mero terminamos, pero quiero decirte esto. Mira, la gracia es en sí Dios. Dios Amén. es gracia. Amén. Y es,
A Dios, y yo lo traduciría de esta manera: como Él es Dios, Él hace lo que le da su gana. En traducción latina, como el jefe de casa, Él hace lo que le da su gana. Comemos ahorita, comemos 10 minutos después, voy a hacer la casa así, voy a manejar este carro. Él es el jefe de la casa y se acabó. ¿Me explico? Bueno, Dios es Dios y su gracia es como Él quiere, a como le dé su gana. Esa es la mejor, yo podría decírselo de la mejor traducción con el sentido latino para que se capte. Él hace como le da su gana. Él es Esa el sería. poderoso. Él hace como le da su gana. Amén. Esa es la gracia. ¿Y cuál es esa gracia? La gracia es que Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Y aún así quiso ponerlo en el jardín del Edén. Dios Así conoce es. todos los tiempos. Porque hay muchas personas que hacen tantas preguntas y dicen, bueno, si sabían que el diablo iba a hacer eso, ¿por qué dejó que fuera diablo? Y empiezan, bueno, si se entiende la gracia, se va a entender lo demás. Amén. La gracia es porque a Dios le da su gana, que Él quería a alguien que le amara de decisión propia. Los ángeles están hechos para servirles, es su naturaleza servir a Dios. El ser humano tiene la decisión si le sirve o no le sirve. Y Él quería que le sirvieran. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un plan y ese plan es un plan de gracia. Sabía que el hombre le iba a fallar, pero Él estableció una manera, un plan a seguir para que el hombre se salvara. ¿Cuál fue ese plan? Acaba de mencionar la pastora Eva, también la hermana Carla y el hermano Diego mencionaron acerca del jardín del Edén. Desde ya Dios planeó cómo, ya tenía el plan, cómo iba a salvar la humanidad. Amén. Ya estaba que Cristo iba a morir. No lo merecíamos, pero Él quiso. Él quiso. Ese es el plan divino de Dios de gracia, porque a Él le da su gana. Nadie le puede decir por qué esto, por qué el otro, porque a Él le da su gana. Porque a Él le da su gana. Esa es gracia. Esa es de parte de Dios hacia la raza humana. Otra, si se entiende qué es gracia, entonces, ¿cómo agarramos nosotros la gracia? ¿Cómo nos metemos si va corriendo un río? Y en ese río, ¿cómo me voy a meter ahí? Solamente te puedes meter por fe. O si fuera un tren, ¿cómo te puedes subir a ese tren o ese avión? Con un boleto. ¿Y cómo se agarra ese boleto? Por fe. Por fe. Somos salvos por fe. Amén. Mira, Amén. Nadie de los que están aquí oyendo palabra de Dios vino porque quiso. Está aquí y me está escuchando. No, yo estoy hablando por gracia, porque a Él le place. Si Él no quisiera, mira, yo no hablaba. Si el lunes me dijeron, 3 cosas pueden pasar y te lo debemos de decir y fírmale aquí. Hay un 30% que te mueras. Hay otro 30% que te den un derrame cerebral. Y el 40% que te salgas bien de la operación. Así de simple. Así hablan los médicos. Dice, fírmale. Yo creía que nomás era una raspadita de ojo. No, eso que te van diciendo. Sí, pero el plan de Dios, en su gracia estoy hablando ahorita. Y tú estás escuchando porque Él tiene gracia en ti. No, alguien te invitó, alguien te dijo alguna necesidad, pero por gracia tú estás aquí escuchando hoy. Si no fuera por su gracia, no hubiera iglesias. Así que no es ningún mérito de pastores ni de quien te invitó, es porque el Señor quiso, porque a Él le dio su gana. Capta el plan de la gracia de Dios. Primero, capta eso, ya te acaba de decir la pastora Eva. Ese era su plan, la gracia. Y mandé traer a los hermanos que estaban allá porque yo quiero que agarren esto que me importa mucho. Dice, lo que son espirituales entiendan lo espiritual. Es esto. ¿Qué es la gracia? La gracia comienza con Dios, porque a Él le da su gana llevar a cabo esto, esto y esto. Bueno, ese es el plan de Él. ¿Cuál era? La gracia se muestra cuando estaba Jesús, iba caminando a la cruz, iba Jesús, ya no tenía casi sangre, ya no tenía fuerzas, estaba desfigurado y no podía llegar al Calvario con la cruz. Entonces aparece otro discípulo llamado Simón y le ayuda a llevar la cruz.
ahí comienza la gracia. Jesús cumple la ley. Jesús cumple la ley. Muchas personas quieren vivir bajo la ley. Dios estableció la ley y luego la gracia. Y ahorita ya se va a acabar la gracia. Ya está por terminar la gracia. Y después sigue 7 años de tribulación y gran tribulación. Y luego un milenio. Se le llama a la Biblia un milenio. Pero ya está por terminar la gracia. La iglesia vive en el tiempo de la gracia. Cuando la iglesia sea levantada, se acabó la gracia. Estamos en la gracia. Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia se adquiere por fe. Es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. La gracia. Lo voy a ahora decir de esta manera. ¿Y por qué me importa este mensaje? Es esto. El plan de Dios Dios va a cumplir sus planes, estés tú en su plan o no estés tú en su plan. Y se va a llevar a cabo. Si tú participas o no participas, Dios va a hacerlo como sea. Por eso dice que nadie tome tu corona. En Apocalipsis habla de que Dios te dio privilegios y bendiciones a ti, pero si tú no las tomas, alguien te las puede tomar en lugar tuyo. Si tú tienes la oportunidad de estar aquí y no estás, alguien más va a estar. Yo no me preocupo por ese lado. Si tú tienes la oportunidad de cantar, de ofrendar, de danzar, de evangelizar y no lo haces, alguien lo va a hacer. Pero se va a cumplir el plan de Dios. Porque Él es Dios, porque Él le da su gana. ¿Comprende esto? Ahora, mira para dónde voy. Ahora nosotros, dentro de la gracia, dentro de la iglesia, y esto es lo que donde involucra a ti y a mí, lo que me importa que se comprenda es esto. Cuando empiezas a entender Biblia y a comprender palabra de Dios, cómo deben de ser las cosas. Entonces, es muy fácil decir, es que las cosas tienen que ser así. No, este no cumple, este sí cumple, este no, este sí, este no. Y podemos brincarnos a la ley y no por gracia. La gracia, dice la palabra de Dios, lo que recibimos de gracia, demos de gracia. Entonces, ¿quién soy yo para decirle, tú estás en pecado, tú estás lejos de Dios? ¿Quién soy yo si yo muy apenas estoy en la gracia? Y yo estoy en la gracia. ¿Quién soy yo para decirle, este hermano, ¿cuándo va a entrar al cielo? Créeme que he visto gente años en la iglesia y luego viene otro que era el más pecador de todos. Y se convierte, es lleno del Espíritu Santo, evangeliza, predica, se muere y el otro sigue ahí sancochado. Créeme, llevan una vida de gracia. Por eso dice, en el reino de los cielos hay muchos misterios. Por eso no dicen, no, yo estoy bien porque soy pastor. O que mis hijos dijeran, somos hijos de pastor y ya tenemos el cielo ganado facilito. No. O que digan, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos y me pongo traje azul y no fallo y estoy temprano. No es por obras. No es por obras. No es por lo que yo haga ni lo que yo sepa. Al final de los tiempos va a decir, es que yo hice milagros, es que yo hice esto. Y Jesús le va a decir, ¿tú quién eres? No te conozco. ¿Y tú quién eres? Compréndase lo que es la gracia ahora, ya que estamos dentro de la gracia. Por gracia somos salvos. Ahora, ¿quién soy yo para establecer? Tú no cabes, tú no. Este no debe de estar aquí entre nosotros. Este no debe. ¿Me explico? Hace algún tiempo, hace algunos años, estaba en una congregación, apenas comenzábamos una iglesia parecida a esta. Se convirtió una señora y ya estaba fiel en la casa de Dios y sirviendo a Dios. Llegó con muchos problemas, no podía caminar, Dios la sanó, empezó a caminar. Creímos que era una viejita, no, hombre, estaba joven. Pero Dios ha hecho grandes cambios en mucha gente. Entonces ya tenía unos meses en la casa de Dios y bien fiel y sirviendo a Dios y creciendo. Ella había tenido a su hermana que la trajo de México. La trajo de México y ya estando, ustedes saben cómo somos los latinos, que cuando hay que dar la mano, pues de volada abrimos la puerta y se quedan ahí en la sala o en el garage donde quepa.
Y abrimos la puerta y se queda unos días. Entonces, trajo a su hermana de México. Entonces, ya estando ahí, su hermana empezó a meterse con el esposo. Y se hizo un desastre, se acabó el matrimonio ahí, la familia fue un desastre. Después conoció el evangelio, vino a la casa de Dios y estaba en la casa de Dios, estaba creciendo espiritualmente. Y yo había explicado un poquito de la gracia, lo que estoy ahorita diciendo. Por algo el Señor está hablándote a ti hoy. Entonces, le dije, la gracia es cuando Dios quiere salvar a alguien, te guste a ti o no. La gracia es abierto para todos. Para todos. Bueno, y estaba yo explicando eso, que esa persona salió de vacaciones unos días y ¿qué resulta? Que su hermana recibe a Cristo y estaba en el servicio. Y recibió a Cristo de todo corazón. Había destruido la familia, que se metió con el cuñado, que etcétera, rollo. Pero recibió a Cristo y era en verdad. ¿Qué? Llegó el domingo cuando regresó la que andaba de vacaciones y regresó la hermana y vino la hermana y estaba una aquí y la otra estaba acá. Y toda la familia que se había sido destruida estaba en la iglesia, así como aquí. Y se sentía la tensión y estaba como diciendo ahorita que se acabe. Y estaban rechinando dientes. Y de pronto, esto va a sonar bien espiritual hoy de aquí, esto que te voy a decir, pero así sucedió. Y si lo digo es porque te puedo traer las personas que estuvieron ahí. Están en Dallas. De pronto el Espíritu Santo me dice, di esto. Y yo lo dije, dijo, y lógico, cuando el Espíritu Santo te dice, di algo, lo dices y también te muestra qué va a suceder. Lo ves, como una película que ya viste antes. Y así era de rápido como ahorita. Ahorita no está pasando eso aquí, ¿eh? Entonces les dije, dije, la conversión es de Dios. La gente se salva como Él quiere. Y a veces uno, como cristiano, a veces uno guarda aquí cosas. Dice, bueno, yo estoy aquí con la iglesia, pero aquellos malvados allá quedaron, que se vayan al infierno y que no sé qué. Puede haber un sentir así. ¿Sabes qué? Ahí ya estás fuera tú de la gracia. Aunque estés en la iglesia, aunque estés en Cristo, puedes salirte de la gracia. Al salirte de la gracia, truenas. Si nos salimos de la gracia de Dios, tronamos. Porque salirte de la gracia es quitarte de la cobertura de Dios. Por eso tenemos que estar en la gracia. Pues el Espíritu Santo me dijo, háblale a la persona. Y yo le hablé a la persona. Y yo hincada llorando, yo le dije, mira, el Señor, la salvación es genuina, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para que vean que es cierto lo que estoy diciendo, al momento que le toque su frente, va a estar hablando en lenguas. Y en ese rato la toqué y agarró hablándose en lenguas. Y se llenó de bendición la iglesia. Se llenó de bendición. El punto no era que el gran poder de Dios y que aquí hay poder. No, 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 no. El punto era que la palabra que Dios dice se cumple. Entonces sucedió así. Aquellos hermanos que estaban esperando que se acabara para desgreñar a esta mujer, después de ahí nos juntamos a comer y fueron y le sirvieron el plato. Tengo fotos de eso. Le sirvieron el plato con el corazón conmovido como si fuera su madre. Eso hace la gracia. Eso hace la gracia. Mira, un ejemplo un poquito más tiempo. Yo había estado viniendo a la iglesia, había comenzado la vida cristiana y los hermanos con los que yo convivía, yo había ido con ellos a la iglesia dominical, en la escuela de vacaciones, todo eso. Pero un tiempo yo no fui a la iglesia de niño. Luego volví a la iglesia y empecé a servir a Dios, después que mi madre había muerto. Entonces, siempre pasaba una muchacha en moto en México, Monterrey. Que pasaba en moto y chamarra de cuero y toda tatuada y botas y así bien, caminando bien. Ustedes cómo caminan, ¿verdad? Bien, así. Se detuvo en un puestecito de un lado del templo, allá como en México que venden tostadas y cositas. Nosotros llegamos y nos pusimos ahí. Estábamos comiendo tostadas antes de comenzar el servicio, antes de que llegaran todos los hermanos. Entonces llegó la muchacha en su moto y se estacionó ahí y ordenó tostadas. Entonces yo les pregunté a ellos, a los muchachos,
¿Le han invitado a la iglesia? Dijo, no, no, no. ¿No has visto muchachitos así o cristianos que bien gozosos aquí y allá afuera? No le hables a nadie. Bueno, de esos. Aquí no hay, pero hay, de allá estaban. Así, no, no, no. No sabes si anda drogada. No, no, no. Estaban juzgando. No saben, no, ellos no sabían que era gracia, de lo que estoy hablando ahorita. Ni yo. Yo recomenzaba. Entonces fui y le dije, ¿te gustaría ir a la iglesia? Sí, ¿por qué no? Dijo. Así, un estilo así. ¿Por qué no? Y se metió. Entró a la iglesia y en ese mismo día fue llena del Espíritu Santo. Y al siguiente domingo se bautizó. Y esa mujer, yo ya estando aquí en Estados Unidos, supe que llegó a ser en esa iglesia, se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, llegó a ser la presidenta de evangelismo, evangelizando a todo el nivel de México, organizando jóvenes, familias, tratados, todo un gran material. Y si así le place a Dios, y los que estaban ahí, ya cristianos, crecidos en la iglesia, ahí de esos, hay unos divorciados y hay unos medio llevando la vida cristiana, sobreviviendo mediocremente, espiritualmente. Pero es de decisión de cada quien. Por eso importa entender la gracia. Cuando Dios quiere salvar, mira, no te metas, deja que Dios haga. Cuando la gracia es, Dios hace cuando le da su gana, te guste a ti o no te guste. Por eso cuando das de gracia, cuando recibiste de gracia, da de gracia. Por eso cuando tienes una persona cerca de ti, tú nada más invítalos a Dios. Invítalos a Dios. Tú no juzgues, no hombre, ¿cuándo se va a salvar? Así como anda. Fuimos a Arlington y había unos niños que estaban viniendo con nosotros a la iglesia. Y ya los niños en sus oraciones pedían, dijeron, pastores, queremos que oren por mis papás. Es que mi papá toma mucho y por eso están separados. Y es que mi papá le pega a mi mamá y es rollo que ustedes no saben de eso, pero allá en Arlington pasa. Aquí Furor es santo. Bueno, No. dijo, pues vamos a visitar a tu papá. Y fuimos al apartamento donde estaba su papá. Su papá estaba un montonal de botes de licor y cerveza tirados en el apartamento cuando está un hombre solo y bien tomado. Entonces llegamos, le saludamos y ahí nos atendió bien el muchacho. Tengo fotos de ese muchacho, están en Arlington. Bueno, ya un señor. Estaba muy tomado, como le llaman, bien ahogado. Entonces ya le dije a Eva, vámonos. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Está bien tomado. Dijo, no, déjale, Eva bien aventado. Dijo, déjale, presento el evangelio. Le dije, pero ¿qué va a entender este hombre si apenas podía hablar? Y hasta cuando íbamos hablándole de Dios, le dijimos que íbamos a hablar de Dios, se puso una cerveza a él y le puso una a la pastora y una a mí. Ahora sí, hábleme de Dios, me dijo. Hábleme de Dios. Bien amoroso el hombre, bien amoroso. Tú sabes, bien borrachito, son bien amorosos. Algunos. Bueno, ya que puso ahí las cervezas y empezó, le dije, vámonos, no se va a acordar. Está muy ahogado. Dice, no, Eva dijo, no, hombre, déjaselo presento. Le presentó el evangelio. El hombre hincado recibió a Cristo. Lloraba y lloraba y lloraba. Y le dijimos que el otro lunes íbamos, era un lunes, el otro lunes venimos. Y para mi sorpresa, Eva sí creía y yo dije, quién sabe, no entendió. Que para mi sorpresa, al siguiente lunes fuimos, bien cambiadito, bien limpio su apartamento y había recibido a Cristo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Nosotros podemos opinar, pensar, creer que no, ya está derechito para el infierno. No sabes los planes de Dios. No sabes. Conozco a personas que están por morir, ya no se les da esperanza. Se levantan, hacen vida. Lo he visto tantas veces.
Te puedo seguir dando testimonios lo que es la gracia de Dios. Solamente ejemplos. Pero solamente el que tiene una relación con Dios puede comprender la gracia. La gracia. Cada vez que veas una falla en otro hermano, recuerda de dónde te trajo el Señor. Y te vas a medir para juzgar, para criticar, para opinar. ¿Cuánta cabeza dura había en nosotros? El corazón duro. Recuerda la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Quiénes somos? Si nosotros somos pastores por gracia. Muchas veces yo creí que el ministerio ya se había acabado, ya tronó esto. Ahora le voy a dar por el lado de los negocios porque para pastor no lo hago. Yo, en mi opinión. Pero cuando el Señor dice, cuando el Señor tú estás en sus planes, es su gracia. Hace días le dije a unos hermanos, hermana, el Señor te llamó a hacer esto. Toma tu posición. Es que te falta estudiar, que te falta esto, que no entiendes. Sí, el Señor te llamó, ya está. Ya en el proceso vas a ir aprendiendo, vas a ir preparándote, pero el Señor te llamó, ya estás ahí. Empieza a comportarte como tal. Pórtate como tal. Tú eres un hijo de Dios, pórtate como hijo de Dios. Pórtate como tal. ¿Qué te falta? Que te sientes indigno, que a veces no calificas para esto, para el otro. El Señor te llamó y se acabó. Recibe esa gracia. Recíbela. Es tan lindo moverse en la gracia. Mira, es tan bonito. Aquí, yo creo con este último ejemplo, puedes trabajar por tu cuenta tanto y acumular mucho dinero y esforzarte, pero cuando te mueves en la gracia de Dios, tocas puerta y se abren y llegan los favores de Dios, aunque no, como si hubieras trabajado tantos años. Tantos años. Si pudiéramos entender lo que es la gracia. Por más que libros que estudies y profesión que tomes, no la menosprecio, tiene su valor, pero aquí en la tierra. Por mucho que estudiaras o que digas, no es que yo no estudié, yo no entiendo esto, por gracia puedes recibir más de lo que tú puedes pensar. Yo mismo empecé a estudiar psicología. Dije, yo crecí en medio de familias con infinidad de desastres, de problemas. Dije, la solución, de niño yo pensaba, la solución está ayudarlos. Entonces voy a estudiar psicología, que yo quería ayudar a las familias. Empecé a estudiar psicología. Cuando me empezaron a decir, ahora te vamos a enseñar a hipnotizar, le dije, no, esto ya no va bien con Dios. Ya no está en el orden de Dios. Entonces ya averigüé que los psiquiatras son los que te pueden dar medicamento. Dije yo, porque ¿cómo le voy a hacer? Yo pensaba, entre vida cristiana, entre todo, yo pensaba, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a ayudar a un endemoniado profesionalmente? Si yo le hablo, ¿cuándo le voy a sacar el demonio? Entonces supe que los psiquiatras son los que te pueden recetar medicamento. Entonces dejé de estudiar psicología y me brinqué a estudiar medicina, porque psiquiatría es una especialidad de la medicina. Empecé a estudiar medicina, fue cuando me vine para Estados Unidos, ya no seguí. Pero mi meta era, dije, pues ya sé, le inyecto al que está medio loco y luego ya que hablo con él. Pero primero lo calmo. Es la intención del psiquiatra. Pero me di cuenta que no se podía. Pero como sea, como estaba en la gracia de Dios, Dios me trajo lo más mejor, la palabra de Dios. Y esto sí es efectivo. Esto sí es efectivo. Pero desde niño ya traía de querer ayudar a la gente. Pero es por su gracia. Es por su gracia. No porque uno se lo merezca. Entonces, ¿cómo importa que no te cierres a las posibilidades o a las imposibilidades? Voy a hacer esto porque esto es posible. No, muévete en la gracia. En la gracia no se sabe cómo puedes lograr las cosas, pero en Dios sí se puede. En la gracia sí se puede. Te vas a sorprender. Si tú crees que una vida de aventura es películas que ves, no, hombre, la vida más aventurera es el camino de la gracia. Porque estás con una persona y no sabes si esa persona hasta dónde va a llegar al recibir la gracia de Dios.
No sabes si tú vas a ser de bendición para alguien. Estaba en una situación, esta es otra de las últimas. Estaba en una situación bien difícil en mi vida espiritual. Yo me sentía bien débil. Dije, no, ya no puedo más. Siempre funcionando en la iglesia, pero nivel espiritual bajo. Cuando se me acerca un hermano que apenas iba a ser pastor y tenía un problema, le dije, ¿por qué no hace esto, esto y esto? Inmediatamente lo hizo. Y hoy en día es una iglesia. Hasta ese día fueron el hermano Carlos y la hermana Diego. La hermana Carla y el hermano Diego fueron ahí. Aún lo débil de Dios es más fuerte de todo lo que hay en el mundo. La gracia. Así que recibe la gracia, tómala, métete en la gracia y sabes todo, es por fe. Es por fe. Tú puedes llegar a hacer tú puedes llegar a donde muchos no pueden llegar. No te limites a que hasta tal grado estudiaste, que no sabes hablar bien, que no sabes esto, que ya estás viejo. No te limites a nada, porque la gracia es inmensa. Es inmensa. Es inmensa. A mí me tocó conocer se me olvidaron los nombres ahorita. Me ha tocado conocer varios personajes. El nieto del que creó las colinas, lo conocí, me tocó servirle. El nieto llegaba en el helicóptero a comer. Lo que no saben de las colinas, era un área que no valía nada. Ese hombre la compró, le dijeron, ¿estás loco? No hay ni carreteras para allá. Él puso una carretera. Y creó tiendas, creó unos canales y después lo vendió por mucho dinero. Fue un tiempo donde era lo más ricochoncillos que había ahí. Ahorita ya es más común las colinas, pero y me tocó conocer al nieto, al John Carpenter, me tocó conocerlo. A Miss América 2 veces, a la que le tocó cada año. A algunos artistas, sí, ay, como me ves, al hijo de Mary Kay, de los cosméticos, conocí su casa rosa, me tocó trabajar ahí. No sabían por qué, había varias compañías trabajando, construyendo su casa. Era el color como de ese vestido de la hermana Hilda. No sabían por qué, viendo muchas compañías trabajando, se bajaba el hijo de Mary Kay, se bajaba y me saludaba de mano, aunque tuviera todo lleno de pintura. Y se me acercaban un montonal de gente, yo no sabía inglés, no sabía qué decían. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Qué te dio? Y así todos como, yo ni sabía ni quién era. Cosas así el Señor hace. Hoy en día, hay una señora que le cortamos su yarda de un tiempo. Cada Navidad, ella prepara por sus manos. Una señora tiene una casa tan bonita, muy, muy profesional la señora, excelente señora en todas sus áreas, es una señora mayor. Nos prepara un pastel y nos habla que pasemos por él. Pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es gracia, es favor de Dios. Hace como 4 semanas, creo, como los biles de aquí subieron bastante en agosto y septiembre. No le dijimos a nadie, pero nos faltan 300 para llevar el pago. Y nos pusimos a orar la pastora Eva y su servidor. Señor, pues creemos en ti. No estábamos nerviosos ni preocupados. Señor, es tu obra y faltan 300, Señor, para llevarlos y ya tengo 2 horas para entregarlos. Una hermana que la habíamos conocido hace mucho tiempo, fuimos, la visitamos, nos estaba invitando ya hace ya tiempo y está aquí. La visitamos y exactamente nos dio de ofrenda $300. Ella no supo. Nos dio los $300 y directamente de ahí nos venimos a traer el pago. Así es Dios. Así es la gracia de Dios. Así, métete en la gracia de Dios, porque no es lo mucho que te esfuerces, no es, se mueve, la gracia se recibe por fe, es en fe. No es por tus méritos, no es por tu esfuerzo, no es por obras.
Es la fe agarras, arrebatas. Pero hermanos que tienen muchos años en la iglesia, no hombre, no sabes que en un rato Dios te repone, te levanta. Yo no sé por qué hay tanta gente que tiene en la mente, cometí este pecado, ay, es imperdonable, no lo puedo entender, ¿por qué? Y se lo declaran todos los días. Y le piden, Señor, ¿ya me perdonaste? Sí, pero no lo siento. Y siguen con su pecado. Y Señor, ya estamos en la gracia, entiende, cabezón, sacúdete, ya te perdonó, comienza a caminar, deja de declarar tu pecado de hace 30 años. ¿Sí me explico? La gracia, ya deja de hacer payasadas, disfruta. Como aquellas personas que dicen, ay, no quiero subir de peso, me voy a comer un pedacito de pastel. Olvídate del peso, disfruta el pedacito que te vayas a comer. La gracia. Nomás planea correr más al rato, mañana. O si tomas por cada chocolate son 10 vasos de agua. 10 vasos de agua. Por cada, mujeres, al que le gustan los chocolates, ya sabes, por cada chocolatito, 10 vasos de agua y no hay problema. Así que, tantéale, pero muévete en la gracia. Muévete. Voy a leer 2 Corintios, exactamente de los ejemplos que acaba de decir Pastor Eleazar. 2 Corintios capítulo 12, dijo el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice el versículo 9, 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? Tú te vas a gozar en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cada situación que tú vivas, no importa lo que estés pasando. Pablo tenía esa enfermedad, nadie sabe si era de los ojos. Unos creen que cuando el resplandor que él iba persiguiendo, si tú lees en Hechos capítulo 8, cuando iba persiguiendo a los cristianos. Pero el caso es que Jesús le contestó, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque teniendo la gracia de Dios, no importa lo que estés viviendo, porque hay 2 clases de la gracia. Eso es un tema, como decía al principio el pastor, es muy amplio el tema de la gracia. La gracia salvificante, lo que leíamos en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo. Pero la gracia santificante es la que necesitamos diariamente practicar nuestra vida apartada de toda especie de mal, y entonces todo nos saldrá bien. O sea, está la gracia. Ya recibí a Jesús, que Él me salvó, pero ahora la gracia santificante es que tú, una vez que dices, gracias Señor por ese sacrificio en la cruz, me consagro. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cualquier pregunta, o aún dices, pero ¿por qué no sano de esta enfermedad? Y estás en el hospital varias veces, porque Dios quiere que en el hospital sigas salvando a gente, a personas. Siempre hay un propósito, siempre. Hace días, cuando esta sierva de Dios estuvo en el hospital, ella ahí en el hospital, Dios le permitió para que otras personas, las enfermeras y varias doctoras, recibieran a Jesús. Entonces, cuando tú y yo estamos, oye, pero si Dios me ama tanto, ¿por qué no tengo una casa? ¿O por qué no tengo esto que los otros hermanos tienen? No, es que la gracia de Dios, ese poder que Dios te da, es con un propósito. Es con un propósito. En mi humildad, en mi sencillez, como dice en Filipenses 2:3 y el 2:5.
Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como ellos en primer lugar. Y luego Así también es. el versículo 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo importa, pueblo de Dios, que en nuestra vida, una vez que entendemos la gloria, la gracia de Jesús en la cruz, esa gracia salvadora, ahora caminamos, como dice la palabra de Dios, en santidad? Así Porque es. dice, sed santos porque yo soy santo. No sé quién de ustedes ha visto o ha vivido una experiencia de cuando te acusan de algo y te llevan a la cárcel. Entonces se paga la multa y sales, pero estás bajo fianza. Tienes que comparecer otra vez. Entonces, no tienes que portarte bien, porque si te portas mal, vienen por ti otra vez. Sí, sí has visto eso. O cuando cometes una infracción de automovilística, ¿qué haces? Vas y pagas una cierta cantidad y estás bajo fianza. Dicen, si en 3 meses no recibes un ticket, se te borra la que tenías, el ticket que tenías y también y ya quedas exento de cualquier culpa. Entonces te dan un lapso de 3 meses. Esos 3 meses son 3 meses de gracia. Uno le llaman de prueba, es gracia. Si fallas, pero si no fallas, si te mantienes en la gracia, en los términos, entonces se te borra también lo otro. Y nosotros, cuando nos salimos de la gracia, nos hacemos culpables. Nos hacemos culpables. Comprendamos esto. Nos hacemos culpables. ¿Qué sucede? Cuando nos salimos de la gracia, te quieres salir de la iglesia donde estás. Alguien que está en gracia en una iglesia no se mueve. No se mueve. Alguien que está en gracia no se divorcia. No hay divorcio. El que conoce la gracia no sabe lo que es divorcio. Estoy hablando de gente de la iglesia. Con esto no quiere decir que no haya O problemas, sea, pero si conoces la gracia, al conocer la gracia se resuelve el problema que podría llegar al divorcio. ¿Sí me explico? Al que conoce la gracia no llega al divorcio. Si te falta un ojo, no te detienes, tienes el otro. Das gracias por el otro ojo. Si te falta un pie, no te detienes a llorar por un pie. Te arrastras, te mueves con el otro. El que mueve en gracia, esa es la posición. Esa es la posición. El que camina en gracia deja de juzgar. Mira, me pasa muy seguido cuando estamos evangelizando matrimonios. Llegan los matrimonios, dice que los dos reciben a Cristo, pero ellos se conocieron fuera de la casa de Dios. Entonces, se conocen las mañas, en otras palabras. Y cuando vienen a Cristo, la primera reacción, yo les digo que oren juntos. ¿Por qué? Porque yo sé que de pronto abren el ojillo y dicen, ¿a poco sí será cristiano este? ¿A poco este sí será de veras que recibió a Cristo? Y ahí están. Entre ellos tienen que darse testimonio. Y cuando se dan testimonio y entran a lo que es la gracia, se supera esa etapa. Pero una de las primeras situaciones, me ha tocado cuando una persona está en la iglesia por años y está orando por su esposo o su esposa que no son cristianos, luego viene a Cristo y luego los ven que bien lleno de Dios y avanzando y progresando y dicen, si yo oré por ti, es como tú me debes a mí algo. Si fuera por gracia, no diría eso, no viviría eso. El hijo pródigo, ¿qué sucedió? Es un gran ejemplo de la gracia. Se gastó toda su herencia, ustedes saben la historia, andaba ya deseando la comida de los puercos y regresó queriendo ser, aunque sea un empleado de la hacienda donde estaba su papá, ni siquiera hijo, un empleado aunque sea. No voy a entrar a toda, no leas ahorita. No, él quería ser, aunque sea estaba, y cuando el padre lo alcanza, se quita su capa y se la pone y le da el anillo. Significa su protección, su autoridad y más. ¿Qué sucede? Así todo hediondo como venía, porque andaba entre los puercos, recuerda.
le pone su capa y lo trae y hacen una gran fiesta. Alcanzó la gracia. Pero ¿qué sucedió con su otro hermano? Que le reclama y le dice, papá, yo he estado aquí, yo no me fui, malgasté todo como este otro. Y de mí no has hecho una gran fiesta. Él estaba fuera de la gracia. Este es el mensaje para la iglesia. Va a venir gente. Hay muchas personas que tienen un prototipo en su mente que dicen, oh, los tatuados son los drogadictos, los tatuados son los malos. Pues van a venir tatuados. Más que conozco personas tatuadas que nomás les quedan unas partes de la cara para que les falte tatuarse todo el cuerpo. Y ya por eso están en condenación. Un prototipo. La gracia te deja abarcarlos, recibirlos en Cristo. Mira, muchas personas hacen unas regazones bárbaras. Me voy a incluir, hacemos. Tú no, yo sí. Hacemos unas regazones bárbaras. Y todavía el Señor está haciendo con nosotros cosas, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Y qué sucede? Por su gracia. Por su gracia. Otras ocasiones hay personas que reciben, tienen, y ellos solos no pueden recibir el perdón de Dios en sus vidas y no pueden vivir en paz. No pueden. Se salen de la gracia. Y cuando un hijo de Dios se sale de la gracia es cuando tiene muchas pérdidas. La casa que habla de Eva que se ha perdido fue porque me salí yo de la gracia. Eso fue todo. Yo les dije, yo sé por qué perdí mi casa, porque me salí de la gracia. Eso es. Analiza con este mensaje, pues yo es que le falta porque nos fuimos rápido, pero las pérdidas que tú has tenido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque si tu vida cristiana comenzó apenas, aún las pérdidas que antes de ser cristiano has tenido, cuando te metes en la gracia, ahí es donde te cobra efecto que lo que has perdido por causa de la ignorancia, que el diablo te atacó por tus malas decisiones, por lo que fuera, el Señor te la vuelve al 100%. Te la vuelve al 100%. Tu salud, tu dinero, tu bienestar, tu dignidad, tantas cosas, te las vuelve a 7x1, a 7x1 dice. Dije 100, bueno, también 100x1 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dice 7x1. Dios te las vuelve. En el Nuevo dice al 100x1. Dios te las vuelve, pero tenemos que estar en la gracia. De lo que estés careciendo, métete en la gracia y vas a mirar cómo Dios suple. Otras iglesias, otras personas le llaman el favor, otras le llaman carisma, otros le llaman que les caes bien. Vas a ir a las empresas y no sabes por qué te escogen a ti como el que te quedas en la empresa, el que te quieren pagar más, el que el jefe te quiere cerca de él. Es la gracia. Es la gracia. Y los hijos de Dios tenemos las puertas abiertas. Los hijos de Dios tenemos las puertas abiertas. Tú decides. Tú decides. Para Dios, un año es como un día. Y un día como 1000 años. Capta esto. Cuando estás dentro de la gracia, lo que no has logrado en muchos años, lo puedes lograr en unos cuantos días. Dice Eva, no es brujería. Se me quedaron las palabras de la hermana Rocha, algo. Dimas. Dijo, mi anhelo lo tengo ya, ser feliz. Lo que por muchos años no logró, doy gracias a Dios que hoy lo tengo, dijo. Así. Sí. Es la gracia. No, los que te rodean, cuando tú te mueves en gracia, los demás no van a comprender que por qué tú ya no mereces, tú ya para qué, etcétera. Infinidad de cosas que pueden opinar los que te rodean, pero es la gracia. Es la gracia. Y solamente el que se mueve en la gracia lo va a entender. Yo te invito a que te lances por gracia. Lánzate por gracia. No es ni tu capacidad, ni tu inteligencia, ni lo guapo, lo hermosa que seas. Es en Dios. Lo que otros no pueden hacer, tú lo haces porque te mueves en gracia. Y tu familia es abarcada por gracia. Si tú te mueves en gracia, tú eres abarcado por gracia.
Ahí vamos a concluir por el Hebreos tiempo. 4:14, pastor, exactamente se consuma así la palabra de Acerquémonos Dios. al trono. Dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, Hoy. teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Aleluya. Hermana Sandra, ¿cómo se llama su bebé? Y Dair. Si el hermano que va saliendo, Dimas, se apellida Dimas, si el que va saliendo necesitara alguien que lo rescatara, ¿usted daría a su bebé que muriera en lugar de él? Yo sé que no lo conoce. ¿Usted daría a su bebé que lo mataran en lugar de él? ¿Usted, hermano? ¿El padre? Papá dice que no. ¿Usted, hermana? Dice que no. ¿Sus hermanos lo darían para que otra persona viviera? No, ¿verdad? Hermano Diego, ¿usted daría a Cristian? No, ¿verdad? Hermana Carla. Menos. No, ¿verdad? Pero Jesús me dio. ¿Usted daría a Oscarito, hermano, para que ese hombre viviera? No, ¿verdad? Tantito más. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él se dio. Jesús sacrificó a su hijo por ti y Dios por mí. sacrificó a Jesús. Jesús no perdonó a Jesús, por eso murió en la cruz. Dios Él no perdonó a Jesús. Si a Dios no perdonó. Por eso no, Jesús. si es por nuestras obras, no calificamos. Porque Jesús sí cumplió con todos los No mandamientos. hubo pecado. En él no hubo pecado. Pero sí Y él pecado. agarró el pecado del tuyo y el mío. Esa es la gracia. Favor no merecido. Él quiso su propio hijo. Nosotros como humanos, sí tiene pecadillos, aunque sean bebés, ya vienen con la Sí. concupiscencia de pecado y no los queremos dar. Por otro, Jesús sí lo hizo. Por eso Jesús fue el Cordero perfecto. Jesús sí lo hizo. Porque él no tenía sangre Él no perdonó a contaminada. Jesús porque toda la descarga del pecado fue sobre la cruz. Por eso murió Jesús totalmente, para que tú y yo viviéramos. Esa es la gracia. Ese es el mejor ejemplo de gracia. Por eso puse ejemplos acerca de sus bebés para decir, no, ¿por qué? Pues él sí quiso. Jesús sí quiso. Ese es el plan de gracia. Ese es el verdadero plan de gracia. Ahora que nosotros estamos en gracia, nosotros por fe debemos de extender a todo mundo la oportunidad. Yo invito a que después de que salgas de aquí, al que te topes toda la semana y el resto de tu vida, busca la manera de presentarle a Cristo. Aún a veces que dicen, ya voy a una iglesia, muchos por puro cuento lo dicen. No ha nacido Cristo en su corazón. Tú háblales, si van o no van a una iglesia, tú háblales de Cristo. Háblales de Cristo, porque debemos, de gracia recibimos, la gracia nos obliga, por usar el término obligar, porque no es el término obligar, nos consume, es tanto el amor. Cuando amas a tu esposo, ay, quieres que llegue y te lanzas sobre él. En esa actitud, la gracia es mucha. Te mueres por un beso de tu amado. Es en ese sentido, va más que obligación. Va más que obligación. Hasta suspiran y algunos se recordaron y suspiran. Bueno, la gracia es más allá que obligación. Más allá. Vamos a cantar, amén. Amén. Pero antes de cantar, vamos a orar puestos de pie. Gracias por su tiempo. Felicitemos a los niños. Amén. Buenos niños que hay aquí. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Permítanme hacer una oración y luego cantamos. Padre poderoso, Gracias, amado. te honramos, Señor, te glorificamos y enaltecemos tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada familia aquí, Señor. Danos, Señor, ese nivel espiritual
a esa comunión contigo, Señor, para comprender hasta donde podamos lo que es tu gracia, Señor. Que nos empapemos de tu gracia, que estemos en ti y tú en nosotros, Señor, para comprender lo que es la gracia, para que nos movamos en gracia diariamente. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias.